Hola, ¿qué tal, Morroques? Soy Ángel X0 con número. Y el día de hoy venimos a lo que es una travesía hacia Chalma, el cual les voy a mostrar un poquito de esta procesión y el por qué se genera esto. Chalma, Estado de México. Chalma es un poblado de México ubicado en el Estado de México. Es conocido como el centro de peregrinaje religioso hasta su santuario, donde se venera al Señor de Chalma. Chalma se encuentra ubicado en el suroeste del Estado de México, cercano a los límites con el de Morelos. Los orígenes de Chalma son de origen prehispánico. En sus alrededores existen cuevas en las cuales se veneran a deidades como Osteteotl y Tlazacotl. Según la leyenda que dio origen a la veneración del Señor de Chalma, cuenta que cuando los evangelistas agustinos se dirigían a destruir los ídolos, encontraron en la caverna de una imagen de Cristo con los ídolos destruidos a sus pies. El santuario del Señor de Chalma está conformado por el templo del convento construido en el siglo XVII. El templo es de estilo neoclásico y su altar mayor es de madera policromada y estilo plateresco. Las peregrinaciones tienen lugar principalmente en 13 fiestas a lo largo del año, las más importantes de las cuales son el 6 de enero, Día de la Epifanía, Miércoles de Ceniza, Primer Viernes de Cuaresma, Semana Santa, Pentecostés y el 1 de julio del Señor de Chalma, el 28 de agosto, Día de San Agustín, y el 29 de septiembre, Día de San Miguel Arcángel, y en Navidad. Las principales actividades religiosas que se llevan a cabo durante ellas son la peregrinación a pie y posteriormente una serie de danzas tradicionales ofrecidas al Señor de Chalma, siendo estas últimas los más conocidos de la población. Eso no me lo esperaba. Y bueno, Marcos, de las tradiciones más comunes que se tiene en agosto es la ida a Chalma, y estos son los representativos que vienen a esta tradición en donde van caminando hasta el Estado de México con música de banda en un pedazo. Y esto es anualmente lo que se realiza en esta festividad, que año con año van en caballo, van en bicicleta, van caminando, pero esta tradición se realiza antes del 28, 25, 26, se empiezan a ir, llegan el 27 y llegar hasta el día 28. Y ahorita estamos aquí en Santiago Tepalcatlalpan, en donde vamos a ver un poco más esta tradición. Y bueno, eso que les estamos mostrando es una breve reseña de cómo los jóvenes y adultos todavía emprenden este camino para esta tradición que anualmente se realiza para llegar a la festividad del 28 de agosto. Y siendo hoy el día 24, jueves 24, pues de esta manera podemos observar cómo llegan a este punto en donde normalmente se paran un grupo un poco ya más reducido que el año pasado, pero sí todavía grande, ya que se adelantaron algunos, y son los que, digamos, son como la cooperativa de varios barrios de aquí de Xochimilco. Y ahorita como tal, pues bueno, van llegando a este punto donde esperan, conviven un rato, descansan y siguen su partida hasta el Ajusco,
luego Santa Marta y así sucesivamente otros 4 puntos más. Santa Marta se quedan, hay algunos que se quedan en Ajusco, pero que vienen también de otras partes de la ciudad, no nada más de Xochimilco. Y ese es el grupo de montada que llega. Y el día de hoy venimos nuevamente a Chalma el 2023, en donde vamos a ver una pequeña diferente video, en donde vamos a mostrarle el día de hoy un poco de la mayordomía, un día antes de la fiesta, que es el 28 de agosto. El día de hoy es día 27, así que vamos a ver un poco de esta tradición. Y bueno, morroques, aquí lo que les estoy mostrando es que la tradición es venir a presionar cuando hay misa, que es normalmente a las 9. En un rato ya no tarda en empezar. Hacen la misa y pues los que vienen a pie, los que vienen con sus nichos, esperan aquí un poco para escuchar misa. Posteriormente se van a un lugar en donde dan la bendición, que es el punto donde ahorita estamos yendo. Sin embargo, el día de hoy vamos a ir a otra capilla, el cual no sabía, pero pues bueno, tiene por ahí una pequeña historia, ya que está a un costado de la iglesia principal de Chalma, y que ahorita les voy a mostrar. Y este lugar es a donde vienen a dar la bendición, donde uno de los padres está dando la bendición. Esta parte es la parte de atrás de Chalma. A la capilla que venimos es la capilla del Calvario, donde hay una mayordomía que es muy tradicional de Xochimilco, del barrio de Caltongo. Entonces ahorita nos invitaron, así que venimos junto con aquí el Chepo, que trae su nicho. Esto es lo que está doblado. Pero juntos van a trabajar y dicen por ahí que esto puesto su casa comienza. Entonces, si yo quiero que trabajen mis hermanos, yo también tengo que trabajar, ¿vale? Vamos todos a trabajar. Principalmente tenemos un motivo especial de la familia Gómez Campos. Vinieron a hacer pleitesía hasta nuestro Señor de Chalma. Estamos muy agradecidos porque, como lo dice el Padre, con su trabajo, esfuerzo, acompañado, y a los peregrinos que estamos aquí, pues no tenemos cómo agradecerles, mayordomos, familia Gómez Campos. Todavía nos falta terminar. Hoy es el cambio religioso, el cambio simbólico, y están aquí presentes nuestros nuevos mayordomos del próximo año, el 2024, que es la familia García Gómez. Igual, como lo dijo el Padre, que los llene de bendiciones, de salud y de trabajo, para que el próximo año, con la voluntad de Dios, estemos aquí con ustedes también acompañándonos. Y bueno, morrockers, como toda peregrinación, hay un lugar en donde están los mayordomos, como en ese lugar en donde se vienen a quedar, porque pues claramente todos los que vienen aquí, en este caso son de Xochimilco, un barrio que se llama Caltongo, y venimos después de la misa a degustar de unos alimentos que preparan los mayordomos. Y esa es una casa donde normalmente cada año rentan para que se queden. Entonces el Chepo, que trae su nicho, le dice nicho hinojosa, el Chepo. Y pues ahorita van a esperar a todas las personas para poder degustar los alimentos que van a estar ofreciendo los mayordomos. Y aquí también, bueno, esta cruz que les estoy mostrando es también de otra mayordomía, que es parte de
San Marcos, y que en este momento, pues bueno, estamos teniendo, digamos, que la invitación por parte de los mayordomos, y que esto como tal es muy fraternal, porque al final invitan a las personas que acompañan a los nichos, que en este caso más que imágenes son los nichos con la imagen del Señor de Chalma. Pues bueno, las personas como tal ofrecen el desayuno, el almuerzo, que como les comentaba, que después de la misa pues preparan estos alimentos. Yo creo ya, ahorita vaya repartiendo, Carla. Y bueno, marroqueros, una vez más en este año 2023 venimos a comer en un lugar, pues bueno, que es muy delicioso, y esto se llama Taquería Kalimba. En este lugar, pues bueno, vamos a poder encontrar un poquito de diferentes cosas como cecina, longaniza, así que pues bueno, pues, les voy a mostrar un poquito de lo que van a degustar aquí. Ahora sí que las personas que vienen. Ahora sí que desde longaniza verde, longaniza roja, y pues bueno, se puede llevar ya sea para comer aquí, para llevar. Medio de este. Medio de este y medio de este. ¿Cómo se llama este amigo? Nada más de este. Este es queso de puerco y obispo. Obispo. Pierna y lomo de cerdo. El obispo es Pierna y lomo de cerdo. 500. Por si se quieren venir aquí, dime otra vez la dirección del lugar. Es la colonia Gustavo Más, pertenece al Cuilan. Taquería Kalimba. Perfecto. Pues aquí, como pueden observar, se pueden venir, si van, no sé, un ejemplo a Chalma, pues es una opción que se puede realizar para venir a cenar una vez que ya vayan a regresar a la Ciudad de México, los que viven por ahí, y si no, pues vengan a degustar unos taquitos. Aquí mi amigo es el buzo de todo el lugar, porque es el que cobra y el despacha y echa las tortillas al comer. Mira nada más. Está bien activo, ¿eh? A ver, recuérdame tu nombre. Rafael, Rafael, ¿cuántos años tienes? 9. 9. ¿Y cómo ves este negocio? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, ¿Sí? ¿Y qué te gusta hacer más en este negocio? cobrar y ayudar. No, pues sí, a mí también me gustaría cobrar, ¿cómo no? Gracias. Y pues el día de hoy vino conmigo Carlos, una de las personas que en Xochimilco pues tiene historia, y pues quiero que oye, ¿ya habías pasado ahí a donde te llevé, a donde son los cocodrilos? Ya. ¿Y qué Son tal? Pues, de hecho tú me tradicionales. preguntaste, Sí. claro, es cierto. Yo fui culpable. Sí, de hecho creo. sí, él fue el culpable para que pasáramos al lugar. Oye, pero ¿cuáles son los que te gustan? Ah, hay 3 modalidades. Hay 3 modalidades. Queso, nuez y vainilla. Todos son buenos, pero a mí me encanta más el de queso con zarzamora. Sí, ¿verdad? Ese es el Sí. bueno. Y ellos, por si no lo sabían, ellos hacían los panes para el Museo de Dolores Olmedo, para la ofrenda de Día de Muertos. Mira, buen dato, que no lo sabíamos. Así es. Oye, ¿y cómo ves ahorita con lo de, ahora sí, la longaniza, el obispo? Este lugar sí es nuevo para mí y se huele riquísimo. Yo No, creo y que está lo rico, vale. ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí, muy recomendable. Para que se conozcan. Gracias. Y de este lado, pues si quieren llevarse una plantita, pues van a poderse llevar una plantita, porque también, pues bueno, hay un invernadero, el cual también nos vamos a llevar unas plantitas en un momento. Aquí, miren, aquí ya mi amigo ya se está poniendo más buzo, más que el año pasado. Y la recomendación para estos taquitos son los de obispo, porque la verdad es que son muy, muy buenos. El niño de los consuelos. Miren, el símbolo tiene del Illuminati una vez más aquí. Bueno, tiene la paloma. Y este 28 de agosto del 2023 nos tocó la lluvia. Ayer que vine, que fue el día 27, pues bueno, no estaba tan nublado, al contrario, estaba soleado.
Se dice que esta subida, estas escaleras son 700, el cual la Virgen tiene una altura de 33 metros y ahorita vamos a comprobar. Y pues esta es la vista donde está la Virgen. Pues bueno, después de subir un largo recorrido para este cerro, es la hora de la bajada, que es mucho más fácil que la subida, porque dicen, los que suben ya no bajan, los que bajan ya no suben. Una frase típica de cantos mexicanos de Día de Muertos. Antes de llegar a lo que sería el santuario, vamos a conocer un poco lo que es el agüehuete, muy tradicional porque se dice que cuando llegas a Chalma, por primera vez tienes que bailar en el agüehuete. Y bueno, Will, tú ya habías venido antes a Chalma, ¿no es tu primera vez? Entonces vas a bailar como dice la frase de que cuando vienen a Chalma vienen a bailar por primera vez. Por eso hay una frase que dice, vete a bailar a Chalma. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo tengo que bailar? ¿Rock and roll? ¿Rockabilly? Pues ahora sí, como quieras. Entonces, ¿cómo ves? Pues hay que bailar. Es el hermano. Y bueno, este es uno de los agüehuetes que todavía tiene un ojo de agua, el cual, pues bueno, es agua cristalina, como podemos observar. Pues todavía se conserva esto aquí en el Estado de México, en Chalma. En Ocuilan, de hecho esto es Ocuilan. Y lo mismo que le pasa al agüehuete que está ahí en Xochimilco, tiene lo mismo, le cayó un rayo, aparte tiene, me imagino que plaga porque aquí está como que tiene petróleo. Exactamente lo mismo. El árbol que está en San Juan, allí en Xochimilco, las mismas características. Como cada año, este pasillo, y como otros que van hacia donde está el santuario, pues está lleno de dulces tradicionales y típicos que pueden adquirir año con año. Que eso solamente se genera en estas festividades porque he venido en otras ocasiones y la verdad es que no se ve todos estos puestos, pero hay unos que sí ya son locales establecidos y hay otros que no. Hay otros en donde también hacen los cocoles, como aquí estamos viendo el horno. Y pues vamos a ver un poquito más de otro lugar. Pues ahora sí, un saludito a todos. ¿Se puede meter la cena? No, pero sí bajamos. Salud. Salud. Sí, dinero y amor, ¿no? A eso venimos.